Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a dar paso a nuestra enseñanza del día de hoy. Le damos la bienvenida a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube. Es Centro Cristiano Quirios Toluca, tanto en Facebook. Estamos haciendo transmisiones en vivo los días domingos. Ahí nos pueden seguir y también en el canal de YouTube. Después de haber alabado a nuestro Señor y adorado de una manera bien especial, el Señor se movió de una manera increíble, ¿verdad? El título de la enseñanza del día de hoy no la podemos pasar por alto. Le puse por título celebrar la Navidad. Así como están, inclinen su rostro, por favor. Padre, esta mañana, Señor, te quiero dar gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, Señor. Porque tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana, Señor. Gracias, Padre, porque tú un día, Señor, decidiste, Padre, venir, Señor, y despojarte de todo, Señor, no importándote nada, Señor, y naciste en esta tierra, Señor. Padre, no queremos pasar por alto, Señor, esta fecha, este día, Señor, porque en todo el mundo se celebra algo, Señor. Te queremos dar gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque tú eres Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Abran su Biblia, por favor, en Lucas 2, del 8 al 11. Si no, también nos pueden seguir aquí con la vista para que leamos. Dice así la Biblia. Amén. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor. Se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Preparando esta enseñanza, en internet, en el canal cristiano, en Enlace, vi muchos disensiones, vi muchas opiniones acerca de que si el cristiano tiene o no que celebrar la Navidad. Entonces me fui a ver desde cuándo vienen estas discusiones, de que si el cristiano tiene que festejar el 25, de que si no, y hay mucho que hablar de esto. Y esta discusión ya viene de muchos años, de años atrás, inclusive siglos, son cerca de 2, 3 siglos, y el cristiano, que si nació el 24, que si no nació, si los cristianos debemos o no debemos celebrar la Navidad, qué dice la Biblia acerca de todo esto. En internet yo me encontré, créanme que hermanos, bien pues cristianos, o sea, gente cristiana, y vas a encontrar allí en internet cualquier tipo de argumentos, inclusive en los programas que estuve viendo, diario sacaban estos argumentos, unos a favor, otros en contra, y te das cuenta con todo esto que ambos lados son cristianos con conocimiento, las dos partes. Ambas partes yo veía y me aseguraba de esto, cada uno de estas partes, tanto del lado izquierdo, lado derecho, los que sí celebran y los que no les gusta celebrar en estas fechas, ellos aseguran tener argumentos, pero argumentos suficientes, unos para no celebrar y los otros para celebrar, y sus argumentos son válidos, créanme. A mí me surgían varias preguntas, yo platicando con mi esposa y con mi suegra esta semana, de todo este revuelo que se traían esta semana, me surgieron preguntas. La primera pregunta que me saltó es: ¿qué dice la Biblia?
¿celebramos o no celebramos? Otra pregunta que me salte, que tal vez te puede saltar a ti esta mañana. ¿La Biblia me prohíbe celebrar la Navidad? Otra pregunta. ¿Acaso la Biblia ordena? ¿Es un mandamiento que celebremos la Navidad en realidad? Y en toda la Biblia, créanme que no vas a encontrar ningún mandato explícito, así explícito, claro, algo contundente que te vaya a ordenar que tú celebres la Navidad, porque no lo hay, no lo vas a encontrar en toda la Biblia. Si no hay algún mandamiento y si alguien celebra la Navidad, entonces ¿significa que es antibíblico esto? O que el que celebra, porque la Biblia no es explícita y no es contundente para decir celebren el nacimiento de Cristo, esa persona llega a ser pecadora de quien lo celebra. En la Biblia vamos a encontrar los mandamientos explícitos, porque hay mandamientos explícitos, claros, contundentes, así reales, que no hay duda de que lo que se nos ordena es real, o sea, es un mandamiento. En la Biblia hay esos mandamientos. Pero también en la Biblia vas a encontrar, yo le llamé, o bueno, teológicamente hablando, son principios bíblicos espirituales. Hay unos que son mandamientos contundentes, no robarás, no matarás, pero hay otros principios bíblicos espirituales que extraemos de la Biblia, de las Escrituras, y que es legítimo que tú y yo lo hagamos. O sea, tiene la misma validez. Por obviedad, es más fácil y es más sencillo que tú y yo sigamos los mandamientos que son claros. No robarás, pues no robarás. Es muy claro y es contundente, es uno de los 10 mandamientos. Porque son contundentes, o sea, no hay duda ahí de lo que se te está ordenando. Pero no sucede lo mismo con los principios espirituales. No sucede ahí lo mismo, porque son extraídos. Es más complicado inclusive porque los encontramos un poco escondidos. Ahí es donde tú le tienes que decir al Señor, dame discernimiento, dame luz, Señor, para encontrar todo esto en tu palabra. Les repito, un mandamiento contundente es no robarás. ¿Tú qué entiendes en ese mandamiento? Todos sabemos a lo que se refiere, que no debemos de robar. Es explícito, es muy contundente ese mandamiento. Un ejemplo más que yo puse aquí, fumar marihuana, ¿es pecado? Pregúntense, ¿fumar marihuana es pecado? La mayoría de los cristianos tal vez pensaríamos, pues que fumar marihuana es pecado. Pero díganme en qué texto de la Biblia dice explícito, contundente, claro, no fumarás marihuana, no fumarás tabaco. No existe un texto. No existe un texto claro que me diga que es pecado que yo fume. O sea, ¿significa acaso que si no dice que es pecado, entonces por ende yo puedo fumar marihuana o puedo fumar tabaco? La Biblia no me explica y no me dice que es pecado. Entonces, como cristianos, ¿por qué decimos que es pecado? Si la Biblia dice que no es pecado. ¿Sabes por qué? Porque está implícito en muchos textos de la Biblia. En muchos textos. En estos principios espirituales está implícito eso de la Biblia. Es un principio espiritual. Hay cristianos que los veía ahí en internet y en sus opiniones en televisión cristiana, que se hacen muy ortodoxos o muy hasta ultraortodoxos estos cristianos, y decían unos, si la Biblia no dice que los dinosaurios existieron,
Entonces yo creo que no hayan existido. Pero pues ahí están los huesos, ¿no? O sea, ahí están los dinosaurios, de que existieron. O sea, la Biblia no dice nada, entonces por ende yo no lo tengo que creer. Pero pues hay evidencias, ¿no? Inclusive hay una Biblia, la Biblia Peshitta, en Génesis 3, Génesis 4, cuando dice que hace los grandes eh, eh, animales gigantes, ahí habla de los dinosaurios que existieron. Les voy a leer un versículo donde vamos a sacar un principio bíblico espiritual para que tú puedas decir con contundencia que fumar marihuana sí es pecado. Vamos a la Biblia. Vean lo que dice 1 Corintios 3, 16 y 17. Vean lo que dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahí no dice explícitamente no fumes marihuana. ¿O sí dice? No dice. Pero fíjate, sin embargo, y otras más escrituras, puedes extraer esos principios espirituales que son bien válidos, que son válidos para nuestra vida, para que lo que tú puedas hacer o lo que no puedas hacer. Para eso son esos principios. Se argumenta que celebrar la Navidad, o más bien argumentan que el cristiano no debe hacerlo. La razón dicen la mayoría que están de ese lado, que porque es de origen pagano, que se practica o su práctica es de origen pagano. Si nosotros argumentamos el origen de la Navidad como origen pagano, como una celebración que no del todo es cierto, o sea, no del todo es cierto eso, porque hubo una mezcla de todo esto. Cuando tú estudias y te metes a internet, en libros, te vas a dar cuenta que hubo una mezcla. Pero eso ya viene siendo también otra cosa. Si yo como cristiano, yo argumento que la Navidad es de origen pagano, me estoy metiendo en serios problemas como cristiano. Tan serios son estos problemas que me puedo meter, que me van a obligar a irme a vivir a un cerro, a aislarme. Me voy a ir a vivir a la montaña, yo solo, sin contacto con nadie. Así como esa película de los años 70 del Castillo de la Pureza, así más o menos, donde no tengo que salir a nada porque todo está mal, porque todo es de origen pagano. ¿Sabes por qué? Porque estamos llenos. Después de siglos de la historia humana, estamos llenos de tantas costumbres, de prácticas. ¿Sabes desde cuándo? Desde que pecó Adán y Eva, desde ahí se distorsionó todo. Desde ahí, desde el principio, desde hace 6,000 años. Desde entonces es cuando se empiezan muchas prácticas que hoy tú y yo podemos decir que todo tiene origen pagano, todo. Y si tú y yo argumentamos que celebrar la Navidad viene de origen pagano, tendríamos que hacer una reflexión, y bien grande, profunda, utilizando como base este argumento. ¿Qué es de origen pagano? Por lo tanto, no tengo que celebrarlo. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con los días de la semana? Lunes fue dedicado a la luna. Vamos a ver una imagen que tengo aquí, por favor. Mira, la semana se introdujo en el siglo II y cada día estaba consagrado a un dios.
Entonces ahí tiene ya un origen pagano, ¿no? Lunes, dedicado a la luna. Martes, a Marte, al planeta. Miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Sábado viene del Shabbat del judío. Antes era Saturno. Domingo del Señor. Antes, día del sol. En inglés, el domingo es Sunday, día del sol. En inglés. En latín, su significado. En español. Gracias por la imagen. ¿Qué día nació usted? ¿Un día lunes? ¿Un martes? ¿Un jueves? ¿Como la hermana? Pues ese día era dedicado a Júpiter. Era dedicado a la luna. Entonces, tú y yo nacimos en un día pagano. Por lo tanto, tú y yo somos de origen pagano. Tomando en cuenta ese argumento. Gracias ya por la imagen. Fíjate, si queremos ser consistentes con los orígenes paganos, tenemos que ver todo y utilizar el mismo argumento para todo. Porque no nada más para lo que me conviene o para donde puedo hacer más escándalo o más bulla. Siempre. La mayoría de nosotros, y más los latinos, tenemos nombres de origen pagano. Nuestro nombre viene de origen pagano. Por ejemplo, Dionisio, un nombre, Dionisio, significa un dios falso, por ejemplo. Diana, una diosa falsa también. Si tú y yo seguimos con este argumento de que todo es de origen pagano, no nos tendríamos que ir a vivir a un cerro, nos tendríamos que ir a vivir a la luna. Vamos a ver una imagen. ¿Qué vemos ahí? Una corbata, ¿no? Algo que a mí no me gusta usar porque me siento así apretado y con calor. ¿Okay? Gracias por la imagen. El origen de la corbata tiene demasiados, el origen de la corbata. Tanto sexuales, espirituales, y no voy a tocar porque tiene como 10 o 12 orígenes, pero voy a tocar el religioso, por así llamarlo. El origen religioso del uso de la corbata, su origen, tenía que ver, fíjate, con la adoración a una diosa llamada Isis. Isis tenía un pañuelo anudado aquí, con un nudo aquí al cuello. Ese nudo se conoce como el nudo de Isis. Hoy en día el nudo de la corbata es el nudo de Isis, así es como se llama. Los antiguos egipcios le ataban a los muertos un pedazo de tela ahí en su cuello y le hacían el nudo de Isis. Les ponían una corbata. Creían que ese dios, o esa diosa, perdón, la Isis, protegía al muerto para poder llegar a su otra vida. Creían que gracias a esa corbata. Entonces, tomando ese argumento, como la corbata es de origen pagano, no debemos de usar corbatas. ¿Verdad, abogada? Ya no uses abogado, es de origen, ya no uses corbata, es de origen pagano. Entonces no debemos de usar corbatas, ni en los 15 años de tu hija, ni cuando te vayas a casar, no uses corbatas. Vamos a tirar todas nuestras corbatas. Le repito, a mí porque no me gusta, pero bueno. Es de origen pagano la corbata. ¿Qué vemos ahí? Billetes, ¿verdad? ¿De cuánto es ese billete? ¿Sí lo conocen? ¿Qué imagen tiene ahí? Nezahualcóyotl. Ahí déjamela esa imagen, por favor. Las imágenes que siempre nos ponen aquí en México de los billetes, en este caso de 100 pesos, están en Nezahualcóyotl. Ese señor que ven ahí adoraba a demasiados dioses. A muchos dioses adoraba. Pero ¿a quién no le gusta traer muchos de a 100? A todos, ¿no? En la parte de atrás del billete están unas pirámides, ¿ya las vieron? En esas pirámides sacrificaban a seres humanos. Les sacaban el corazón, muchas veces a señoritas, y se los entregaban a sus dioses. A Quetzalcóatl,
en específico. Así con un pedernal, le pegaban en el pecho, ¿no? Y ofrecían ese corazón. Si usted que está aquí presente o los que nos están escuchando a través de internet, y es usted de los que argumentan que celebrar Navidad es de origen pagano, entonces tiene que existir un poco de congruencia en nuestra vida. O sea, ser consistente. Usted y yo no deberíamos de usar esos billetes, porque viene de origen pagano. Me puedes decir, bueno, es que yo uso de a 200. Ponme el de 200. Trae una monja. Trae una monja. Vela. Otra imagen. La otra imagen, por favor. Bueno, pues vamos a usar el de 1000. Pues trae un cura calvo ese. De monja nos vamos a un cura. Una iglesia. Fíjate, si somos congruentes de los orígenes paganos, ¿qué hace en la cartera o en el bolso de un cristiano, de esos cristianos celosotes, así como los que están en internet y en la televisión, de la sana doctrina, que ellos creen que tienen esa sana doctrina? Billetes con pirámides, imágenes católicas, símbolos masones que tienen nuestros billetes. Entonces no hay que usarlos. Vamos a ser congruentes. Gracias por la imagen. Hermanos, hay que ser congruentes con nuestros argumentos siempre si celebramos Navidad o estamos celebrando de una participación pagana. Otro ejemplo, ¿a cuántos les gustan las vacaciones? A todos. Aunque estés en tu casa así, en tu cama viendo películas, a todos nos gustan las vacaciones, ¿o no? ¿Sí nos gusta descansar? Y más en estos días. Claro que nos gustan las vacaciones, no hacer nada, ¿no? Y nada más levantarte a desayunar, te vuelves a dormir en tu cama y vuelves a ver otra película y te levantas a comer. Y en enero ya pesaste 15 kilos más. Esas son las vacaciones. A todos nos gustan las vacaciones, ¿no? A todos. Bueno, les voy a platicar qué origen tienen las vacaciones. Todo empezó más o menos hace unos, no sé, 600 años. Fue una celebración a un dios en la Mesopotamia antigua. Sus adoradores dijeron, no vamos a trabajar durante 15 días y en esos 15 días le vamos a dar honor a nuestro dios, un dios llamado Moloch, a su dios. Si usted, su argumento es que es de origen pagano las vacaciones, entonces no debe tomar ninguna clase o algo parecido a las vacaciones, porque son de origen pagano. Se las dedicaban a un dios falso, esas vacaciones. Imagínense la Semana Santa, peor, ¿no? No las tienes que celebrar. Les repito, vámonos a vivir a la luna o a un cerro, ¿no? Solitos. El origen del aguinaldo. ¿Ya todos recibieron su aguinaldo? ¿Sí o no? Si no, reclámenle a sus patrones, ¿eh? Fíjense, el origen del aguinaldo. Viene de un vocablo celta, aguinal. Un vocablo celta, aguinal. Ese era un nombre que se designaba, el aguinal era el nombre que se designaba a los regalos que se daban entre ellos cada fin de año o cada inicio de un ciclo, el aguinal. De ahí entonces también de que nos nazca dar regalos, ¿no? Por cada inicio de ciclo. La costumbre de los celtas son los que también empezaron a adorar a lo que se festeja aquí el 2 de noviembre, Día de Muertos, fue sus inicios de los celtas. Los celtas tuvieron mucho que ver en muchos inicios de estas cosas. La costumbre de ellos era intercambiar regalos como una manifestación que ellos sentían de tener buenos deseos entre ellos. Entonces los que argumentan que celebrar Navidad viene de un origen pagano,
entonces no recibas tu aguinaldo. No lo tienes que recibir. No lo recibas. No des regalos. No le entres al intercambio familiar. Viene de origen pagano. Seamos congruentes. Tanto los que escriben tantas cosas en internet y tal vez no tienen un poco más de conocimiento para esto. ¿Recuerdan el fundador de Roma? Que hace un año el licenciado andaba por allá. ¿Quién es el fundador de Roma, licenciado? ¿Sí sabe o no? Rómulo y Remo. Rómulo, ya una vez que creció, él fue el primer emperador de Roma. Y él recibía, Rómulo, de sus allegados, él recibía una rama de un árbol frutal. Rómulo. Este árbol frutal estaba consagrada a una diosa. La diosa se llamaba Estrenia. Estrenia. Esta diosa, Estrenia, representaba la salud, el bienestar, la buena suerte y la prosperidad. Estas ramas que al entregarse uno al otro eran deseos de un buen año, para que te vaya bien el próximo año. Pero en deseos de que tengas prosperidad, que tengas salud y que tengas bendición. Y es lo que decimos, que tengas un feliz año y un próspero año nuevo. ¿Sí o no? Pues de ahí viene, de la diosa Estrenia. Y a Rómulo le daban una ramita de esos árboles porque se acostumbraba, pero en honor recordando a esa diosa. Fíjate que estas prácticas se arraigaron tanto a través de los años, y cada día, primer día del año, me refiero a los tiempos de Roma, se repartía algo que ellos llamaban, en latín les voy a decir qué significa, estrena, de la diosa Estrenia. En latín es estrena. Repítanlo, estrena. La mayoría estrenan en diciembre, ¿sí o no? Por lo menos se compran una chamarrita, una playera. Si me hacen falta tenis, me compro unos tenis, ¿no? ¿Por qué? Una bolsita blanca también, una bolsita negra, un saquito. ¿Por qué? Porque argumentamos que es para la diosa Estrenia. Los que argumentan que celebrar la Navidad es de origen pagano, estrenar, nada, nada, cero. No tengan doble moral, incongruencia, doble ánimo. Fíjate, hermano, que cuando hay falta de conocimiento, de discernimiento, de entendimiento inclusive, alguien que rechaza una celebración como el nacimiento de nuestro Dios, de Jesucristo, aquí no importa la fecha en que haya nacido, no me interesa inclusive la fecha que haya nacido, en diciembre o en cualquier otro mes. Los más estudiosos dicen que entre septiembre y octubre nació Jesucristo. Si rechaza eso, para ser congruente, tiene que rechazar todas estas cosas que les estoy diciendo. Todo, para que no exista esa doble moral. Fíjense que como iglesia Quirios, Toluca, y concordamos con nuestra iglesia madre en Argentina, creemos que celebrar la Navidad es un asunto de decisión personal, pero basado en la libertad cristiana. La Biblia, en el Nuevo Testamento, nos provee el principio que les expliqué cuando inicié la enseñanza. El principio de la libertad. En el Nuevo Testamento tú vas a ver muchos principios de libertad, para que tú decidas en cuestión de preferencias, que nada tiene que ver con una doctrina fundamental. Es personal el asunto. Desde aquí arriba
bueno, es que no me gusta criticar ya pastores, pero nadie te puede decir, si festejamos, no festejamos. Esto está basado en tu libertad cristiana. Ese Nuevo Testamento que te deja Jesucristo, a ti y a mí, está basado en principios de libertad. Yo te estoy dando el punto de vista como iglesia cristiana. Quirios, festejamos la Navidad por cuestión personal, pero basado en esa libertad. Yo les tengo que decir que yo era un Grinch hace 20 años. El Grinch, 23 años, perdón. Yo era el Grinch más grande de este planeta, porque tuve un trasfondo de los testigos de Jehová. Entonces yo, cuando llegó el cristianismo, y eso que fui testigo de Jehová hasta los 5 años, traía una idea de que no tienes que celebrar la Navidad, y tengo todos los argumentos. A mí nadie me puede venir a decir qué argumentos son para no celebrar la Navidad, te los sé de memoria, todos. Pero hubo un cambio en mi vida, por la libertad que Dios me ha dado. Pablo, y no voy a seguir con mi estudio de Romanos, pero voy a tomarle un tiempo a Romanos. Pablo en Romanos nos deja principios espirituales que hoy tú y yo podemos sacar y los podemos estudiar, y para que podamos decidir si celebramos o no la Navidad, y se los voy a mostrar con Romanos. Nos deja un principio espiritual tan grande en Romanos, donde tú puedes tener la decisión si quieres celebrar o no la Navidad. Yo con mi familia siempre celebraremos todo lo relacionado al Señor, siempre. Y es algo que yo se lo doy a mi esposa también, porque ella me enseñó ese amor en estas fechas. Y repito, no importando el día que haya nacido Jesucristo. Eso no es importante, créemelo. ¿Sabes qué es lo importante? Que nació. Eso es lo importante, que nació. Fíjate, cuando los ángeles le dijeron a los pastores, nos ha nacido hoy, créanme que no estaban en el registro civil los pastores, para decir, nació el 3 de marzo del año 0. A ver, ¿en qué año nació? También. Pues empieza a contar de ahí para allá. O sea, ya nos meteríamos en muchas dificultades, como les dije al principio. Que nos dijera, hoy nos ha nacido 25 de diciembre del año 0, el Mesías nos ha nacido. No fue así. Vamos a estudiar ahorita los principios espirituales en Romanos, como vimos un texto hace un momento del no fumar. Tampoco hay un texto exacto que diga celebremos su nacimiento de Jesucristo. No lo existe, pero sí existen muchos principios, hermanos, que nos dicen que lo podemos celebrar, que tenemos que celebrarlo a nuestro Dios. Pablo en Romanos les escribía a esos romanos cristianos y a judíos que estaban ahí en asilo político en Roma, porque ellos tenían los mismos conflictos que tú y yo tenemos hoy, los mismos. Vamos a Romanos 14:1. Vean lo que dice Romanos 14:1. Reciban bien a los cristianos débiles. ¿Cómo dice que los recibas? Es que ya me cayó gordo ese hermanito que no se sabe ni los libros de la Biblia. Dice Pablo, reciban bien a los cristianos débiles. Es decir, a los que no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no estás de acuerdo tú con ellos, no discutas. Para los de internet y los de la televisión cristiana, no discutas, los dos somos hermanos. Un cristiano débil se refiere a alguien cuyas convicciones no están firmes todavía. ¿Por qué? Porque todavía tiene muchas dudas. Tal vez está recién nacido en Cristo y tal vez tiene muchas dudas. Pero ahí nos manda una ordenanza Pablo. Dice que los recibas bien. En otras versiones dice, sé amable con ellos. No te pelees,
No, no les digas groserías en internet, ¿eh? Dice, si no estás de acuerdo con ellos, no te pelees. ¿Para qué te peleas? Dice Pablo. Hay muchos que creen que si no leen un capítulo diario de la Biblia, Dios los va a castigar. Hay muchos que creen eso. Y que creen que si leen 2 o 3 o 5 capítulos de la Biblia, les va a ir bien ese día. Hay muchos que tienen hasta la Biblia abierta en su casa, en su sala. Eso es superstición, hermanos. Es superstición. Y si tú les dices, hermano, ¿qué crees? Que no pasa nada si hoy nada más lees un versículo o no lees nada, no pasa nada. No te va a pasar nada. Tal vez le dices eso porque tal vez tienes un poco más de conocimiento, pero le faltan convicciones sólidas, tal vez a la persona que le digas eso. Ese es un cristiano débil. Pablo nos dice, recíbanlo, pero recíbanlo bien, trátenlo bien, no peleen entre ustedes, no, o sea, no discutan. No discutan con los que no han entendido bien lo que Dios nos manda. A lo que es un mandamiento claro, contundente, explícito. Ese es un cristiano débil. El que no ha entendido bien lo que Dios nos manda. Ese es un cristiano débil. La instrucción ahí de Pablo, tanto la instrucción pastoral o apostólica, como quieras llamar, de Pablo, es si en algo no están de acuerdo, pues no se peleen. Hermanos, y es lo que más hacemos. No estamos de acuerdo en algo y ya está el jaloneo. Es lo que más hacemos, más practicamos, pelearnos. Y en diciembre empiezan los pleitos, que si eres pagano, que si eres hijo de Satanás, que hereje y el otro tú lo serás y botellita de Jerez. Eso encontré yo en internet. Eres hijo del diablo por festejar el 24 al dios Isis, al dios Horus y no sé qué tantas cosas, ¿no? Es bien triste, como cristianos, se lo digo. Imagínense los del mundo cómo nos ven. Que se meta uno que apenas está aprendiendo de las cosas de Dios o uno que no conozca nada del Señor y se meta a esos chats de ahí. Estos cristianitos y me están invitando que yo me sume a ellos. Ni entre ellos se entienden que si festejan o no festejan. Hermanos, somos espectáculo. Discutiendo este tipo de cosas. Eso para mí señala inmadurez, primeramente. De niñez espiritual. Sigamos leyendo. Romanos 14:2. Y créame que no tiene que ver nada con mi enseñanza de Romanos. Va, 2, el versículo 2. Por ejemplo, ahí dice Pablo, les voy a poner un ejemplo. Yo creo que Pablo ya estaba enojado. Por ejemplo, hay quienes se sienten fuertes. Ahí está hablando de los que no son débiles, de los que ya tienen conocimiento, de que son teólogos y han pasado 5 años en las universidades de teología. Dice, hay quienes se sienten fuertes y creen que está bien comer de todo, mientras que los débiles solo comen verduras. O sea, los que se sienten fuertes con convicciones bien sólidas y creen que está bien comer de todo, dice Pablo. Aquí la frase, comer de todo, se refiere a comer, inclusive que comas animales ofrecidos a los ídolos, que comas pan de muerto, rosca de reyes, moronga. El que tiene convicciones sólidas va a decir, deme un buen corte argentino así, con su churrasco y su chorizo argentino, que así riquísimo, de 1 kilo, grandote. Y te dice el otro, ¿te lo vas a comer si fue ofrecido a Isis? Y el otro dice, a mí Isis, ¿qué me importa? Tengo hambre.
El otro dice, a mí tráiganme mis zanahorias con ejotes. Eso está diciendo Pablo. Sigamos leyendo. El 3, versículo 3. Pero los que comen de todo no deben despreciar a los otros. De igual manera, los que solo comen verduras no deben de criticar a los que comemos de todo, pues Dios los ha aceptado por igual. Eso es lo que nos debe de importar, lo del final del versículo 3. ¿Qué dice? Pues Dios los ha aceptado por igual. Entonces, ¿para qué nos peleamos? Si al fin y al cabo Dios ya nos aceptó a los dos. Dios acepta a los dos, a los que comen de todo y a los que nada más comen verduras, al que come y al que no come. Pero cada quien en su conciencia, hermano, dice no y no le entro. O sea, no le entro. Y el otro, pues éntrale, no tiene nada de malo. ¿Y qué dice el versículo 3? Pues Dios los ha aceptado a los dos por igual. Leamos el versículo 4 y 5. Ustedes no tienen derecho de criticar al esclavo de otro. El dueño del esclavo, quien decide si su esclavo trabaja bien o no, así también, Dios es el único que tiene poder para ayudar a cada uno a cumplir bien su trabajo. Permítanme darles otro ejemplo, dice Pablo. Ahí les va otro ejemplo. Hay algunos que piensan, aquí viene lo de la Navidad, hay algunos que piensan que ciertos días son especiales, mientras que para otras personas todos los días son iguales. Cada uno debe de estar seguro de que piensa lo correcto. Para mí, le repito, hace 20, 23 años, era un día normal. Todas estas fechas, normal, así cualquier día, como cualquier día, y dice la Biblia, como cualquier día. Un día especial, ¿qué puede ser para ti? Piensa, el día que nació tu hijo, tal vez porque le estuviste pidiendo al Señor un varón o una mujer, ese puede ser un día especial para ti. Tu cumpleaños, por ejemplo, ese día puede ser un día muy especial. Hacemos a donde, si es el cumpleaños de tu hijo, que vaya donde él quiere ir a comer, vamos todos, que quiere ir al cine, pues vamos, hacemos lo que se le antoja al del cumpleañero, ¿o no? Y vamos. Navidad, por ejemplo, puede ser la fecha más importante para ti, o el día que te casaste. Por ejemplo, hoy es nuestro aniversario de mi esposa y yo, cumplimos 23 años. Felicidades, mi amor, te amo. 23 años de aguantarme y gracias a ella que ahora yo festejo la Navidad. Para mí, en lo personal, todos los días son iguales, para mí. Pero en el aniversario de mi matrimonio, yo ya le pongo atención. Al principio, como que se me olvidaba. Porque todos los días los veo igual. Pero para mi esposa, no. Es un pecado. Que no te acuerdes de una fecha especial. Es súper importante para mi esposa las fechas. Súper importante. Un día como hoy es súper importante para ella. Su cumpleaños, nuestra fecha de aniversario de bodas, la Navidad, el Año Nuevo, Semana Santa. Dice Pablo aquí, cada uno debe de estar seguro de que piensa lo correcto. Si para ti es correcto festejar, pues festéjalo. ¿No te quedes con las ganas? Está correcto, dice Pablo. Pero tú ni yo puedo obligar al de al lado que haga lo mismo, dice Pablo. No lo obligues. Tú así piensas, comes carne, come. Comes verduras, come. Si quieres que todos los días son iguales, perfecto. Y si crees que hay días especiales, perfecto. Respétalos, dice. Los que se resisten, hermanos, a festejar la Navidad, porque es de origen pagano, está correcto. Respétalo. No le digas nada.
Está bien, no lo festejes, muy tu gusto. Pero también no intenten de que los que no festejamos creamos que es incorrecto festejarlo, porque estamos leyendo lo que dice Pablo. Vean lo que dice Romanos 14:6, siguiendo leyendo Romanos 14. Los que piensan que cierto día es especial, fíjate, lo hacen para honrar a Dios. Y los que comen de todo, lo hacen también para honrar a Dios. Y le dan las gracias. Igual sucede con los que solo comen verduras, pues lo hacen para honrar a Dios y también le dan gracias al mismo Dios que tú y yo le damos gracias. Hermanos, de estos versículos que estoy leyendo de Romanos, debemos de sacar los principios espirituales. El principio más importante que Pablo nos está enseñando aquí es de que tú elijas con tu libertad cristiana que tienes, que tenemos en Jesucristo, los días que tú quieras celebrar con tu familia. Que comas o que no comas, o lo que bebas o lo que dejes de beber. Eso nos está diciendo Pablo. Todo esto, inclusive si festejas o no Navidad. El principio es el mismo. Nosotros, en lo personal, creemos que podemos celebrar la Navidad. Yo leyendo estos principios teológicos. Pero sin que olvides también el principio ahí de la columna vertebral de esto, de que en todo le des la honra a Dios. En todo. Que exista paz, que haya armonía, que exista reconciliación entre tus familiares, inclusive en estas fechas. Esta Navidad puede ser una oportunidad para celebrar que Jesucristo nació y que la gente está sensible para que tú puedas comunicar de Jesucristo, de que nació Jesús, aunque no haya nacido el 25. Vean lo que dice el versículo 13 y 14 de Romanos. Vean lo que dice: ya no debemos criticarnos unos a otros. Al contrario, no hagamos que por culpa nuestra un seguidor de Cristo peque o pierda su confianza en Dios. Sigue diciendo Pablo en el 14. A mí, nuestro Señor Jesús me ha enseñado que ningún alimento es malo en sí mismo. Pero si alguien piensa que alguna comida no se debe de comer, entonces no debe de comerla. Una vez estábamos en una mesa con unos amigos hace muchos años que hacen este pan de muerto. Estamos en una mesa donde había gente que le estábamos hablando de Cristo y llega aquel cuate con las roscas de Reyes, o fue pan de muerto, no recuerdo bien la fecha, ya que los días para mí son igual. Pero había gente que estaba conociendo del Señor y él conoce mi punto de vista, que yo le entro a todo lo que como. Entonces las agarro y las escondí hacia abajo por respeto a aquellos. Aquí dice: pero si alguien piensa que alguna comida no se debe de comer, entonces no deba de comerla. En ese momento no fui hipócrita, simplemente lo respeté porque él pensaba diferente. Pero cuando llegamos a su casa le dije: prepárate el chocolate, abuelita, y vamos a entrarle a la rosca de Reyes. ¿Sí me explico? Muchas veces tienes que ser muy sabio. ¿Dónde? ¿Con quién? ¿A qué horas? ¿Y cómo? Dice Pablo ahí: a mí Jesús me ha enseñado que nada en este mundo es inmundo. Entonces, pues venga el pavo de Navidad, la pierna, venga el intercambio de regalos. Jesús me enseñó que ningún alimento es malo. O sea, que puedo comer de todo. Pero si alguien piensa que no debo de comerlo, pues entonces no hay que comerlo. O sea, no te contradigas porque tú piensas que está mal
y tú estás escuchando que está bien, tú sigue, estás bien. Ahí dice en Romanos 14 que Dios a los dos ama, a los dos recibe. Absténganse si va en contra de tu voluntad, dice Pablo en otras palabras. Un ejemplo bien claro para que me entiendan. Mi hija Jimena, ella no toma refresco, pero no toma refresco de ahorita. Ella no toma refresco de nunca, o sea, jamás ha tomado refresco. O sea, sí ha tomado, pero tiene como regla general no tomar. Ya por convicción no toma refresco. Llegamos a algún lado y pide un agua, ¿no? Por ejemplo. Ella considera que tomar refresco es malo para la salud y pues está comprobado que si el refresco te hace daño para la salud, ¿no? Pero pues ella piensa así, ¿no? O sea, pero si Jimena, por ejemplo, llega a una casa y la invitan a comer, yo lo he visto, ¿tendrás agua? No, no tengo. Ah, toma refresco. ¿Sí me explico? Es lo que trata de decirte Pablo. No pasa nada. O sea, no sucede nada. No vas a ser ni más ni menos, ni te vas a hacer más religioso o menos. Muchos cristianos no quieren celebrar la Navidad porque, o más bien, pero ¿qué tal le entran a su orgullo? ¿Qué tal está su orgullo, por ejemplo? El juicio que hacen. Tenemos que tener congruencia en todo, hermanos, en todo, en todo. Pablo sigue diciendo ahí en el versículo 15. Si algún hermano se ofende por lo que ustedes comen, es porque no le están mostrando amor. ¿Recuerdan lo que yo hice con el pancito? No permitan que por insistir en comer ciertos alimentos acabe en el infierno alguien por quien Cristo murió. No permitan, 16, que se hable mal de la libertad que Cristo les ha dado. En el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe, más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Esto es gracia, hermanos. Y con todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Si servimos a Jesucristo de esta manera, agradaremos a Dios y la gente nos respetará. Versículo 22 de Romanos 14. Lo que ustedes decidan, coman o no coman, festejen Navidad o no festejen, sobre estas cosas es algo entre Dios y tú y ustedes. Dichosos los que se sienten libres para hacer algo y no se sienten mal de haberlo hecho. Así es que si te lo comes, no te sientes mal de haberlo hecho. No pasa nada. Hay que tener conocimiento, hay que leer. Que no te espanten. ¿De qué cosas está hablando Pablo? O sea, de celebrar días, si son más importantes unos días que otros, qué decides comer, qué decides beber, si celebras o no Navidad. Dice que es algo entre mí y Dios nada más. Es personal. Disfruta lo que celebras. Disfrútalo. O sea, no te sientas mal por haberlo hecho. Pásatela bien, en paz, a gusto, en armonía. Dice que dando gloria a Dios en todo. Versículo 23 sigue diciendo. Pero si alguien no está seguro si debe o no comer algo y lo come, hace mal. Dios no quiere de esos, tibios. Los vomita. ¿Ya lo hiciste? Ya lo hiciste. Aguántate. Disfrútalo. Dice, si debe o comer algo y lo come, hace mal. Porque no está actuando de acuerdo con lo que cree. Y ustedes bien saben que eso es malo, pues todo lo que se hace en contra de lo que uno cree es pecado. Algo, hermano, que viole tu conciencia. Para los que son débiles en la fe, hay muchos escalones que tienen que subir ya, pero ya. ¿Cómo? Pues entendiendo principios como este.
No te estanques. No hay que estancarse. El que se estanca, cuando un agua está estancada, se pudre, se echa a perder, se ensucia. Para que no te quedes como un niño fluctuante, dice Pablo en Corintios también. Un niño espiritual. Lo que tenemos que hacer es avanzar, crecer. Para eso Dios te llamó. De que subas, de que ya no seas esos débiles en la fe que llama Pablo. Vamos a sacar ahora otro principio espiritual donde nos va a dar la pauta, hermanos, si celebrar la Navidad es pagana o no es pagana. Un principio, porque recordamos que mandamiento como tal no hay. Lucas 2, del 4 al 14. Síganme con su vista. Dice así: y José, ¿qué José? El esposo de María, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto te servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Muchos cristianos argumentan que no dice la Biblia nada de celebrar del nacimiento de Jesús. Nada. Yo veo ahí que los ángeles le estaban cantando. Los ángeles estaban cantando, y para mí esa es una celebración ya. Le estaban cantando a Dios. Estaban celebrando el nacimiento del Mesías. Y ahí había una celebración de entrada. Yo no me imagino cómo se escucharía ese coro de ángeles. Gloria a Dios en las alturas. Una vez me invitaron hace años a un coro de 2,000 gentes en Navidad, que cantaban aleluya y cantaban así canciones de Navidad, y se oía precioso, padrísimo que se escuchaba, y eran 2,000 voces. Ahí habla de huestes habla, una multitud de huestes celestiales. O sea, ¿cómo se escucharía esa celebración de que nació el Mesías? Desde Génesis 3, Satanás no quería que naciera el Mesías. Desde Génesis 3, ya prediqué de eso en este año. Pues tenía que nacer el Mesías, y nació. Celebraban. En el cielo hubo fiesta, créanme, de que nació, de que se encarnó Dios mismo. La encarnación de Jesús, el Hijo de Dios. O sea, ¿ustedes no creen que eso sea suficiente para que podamos celebrarlo? No importando si fue el 25 o en octubre, la fecha que sea, y la idea es que nació. Claro que sí, por supuesto que tienes que celebrar. No está como mandamiento, pero el principio ahí está. Dice que alabaron a Dios, que lo celebraron. La palabra de Dios, hermanos, en toda la Biblia nos ordena celebrar todas las obras de Dios, celebrarlo. Por ejemplo, miren, vamos al Salmo 89:5. Vean lo que dice: celebraban los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. O sea, celebraban allá en el cielo, tu verdad también
los que estamos aquí abajo. Eso dice el Salmo. Tu verdad también en la congregación. Ven lo que dice el Salmo 145, del 1 al 5. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras. O sea, que yo, mi hijo, mis nietos, y vámonos, de generación en generación tenemos que celebrarlo. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Hermanos, toda la palabra, toda la Biblia habla de que tenemos que celebrarlo, de que tienes que celebrarlo. Tal vez hace falta leer la Biblia, que tantos argumentos sobran sin sustento, realmente. Los pastores vieron a las huestes celestiales alabar a Dios. ¿Qué reacción tuvieron estos pastores? Vean lo que dice Lucas 2:15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, cuando se apartaron los ángeles y se elevaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Hermanos, los ángeles siempre celebran, siempre celebran. Hay un nuevo salvo, alguien que está nuevo en Cristo, dice que hay fiesta en el cielo. ¿Y saben dónde se originó todo esto? Ahí. En ese momento cuando los pastores y los ángeles alababan. Y todo se origina en un nacimiento. Celebraron el nacimiento de Cristo. Por eso es que hay un nuevo nacido y celebramos, y hasta en el cielo celebran. Ahí fue su origen. Lucas 2:16, sigamos leyendo. Al 20. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas. Yo me imagino a la Virgen María. Híjole, nació de mí el Hijo de Dios. Y dice que aquí la meditaba en su corazón, que las guardaba. ¿Y qué va a hacer de él? Ellos sabían, porque venían del linaje de David. Ellos sabían que iba a ser el Mesías. Pero dice que María las meditaba en su corazón. Dice, y volvieron los pastores, seguían celebrando. O sea, ellos se la continuaron. ¿Cómo le llaman ahora a los chavos? Se fueron al after ahí, mira. Dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. O sea que todo fue una celebración, hermano, todo. Cantaron, se regocijaron. O sea, una fiesta cuando nació. Pablo termina diciendo de esta manera, en 1 Corintios 10, dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquellos de que doy gracias? Si pues comes o bebes o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. La conclusión, hermanos, sería este día que debemos de aprender a respetarnos como cristianos, como hermanos. Ni yo pretendo convencerte, ni tú pretendas convencerme de si puedo celebrar o no. O de aquellos hermanos que piensen diferente a mí. O de los que piensen si esas celebraciones de origen pagana o lo que piensen. Yo creo que es simplemente que los débiles de la fe tienen que subir un escalón más
más arriba en cuanto a la madurez, al conocimiento, al discernimiento, al entendimiento. Pero mientras sucede esto, hermanos, los que se consideren fuertes en la fe tienen que ser pacientes con los débiles de la fe. Es lo que dice Pablo. Tenemos que tenernos respeto a esa libertad cristiana de celebrar o no celebrar la Navidad. La Biblia es muy clara y nos da esa libertad de celebrar su nacimiento del Señor Jesús, sin importar que no haya nacido él el 25. Y que lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Que el otro día no te avergüences de lo que hiciste. En otras palabras, no celebrar, hermano, a Jesucristo sería algo fuera de normal, algo de lo normal. Para mí, no celebrarlo. Así que tenemos que celebrarlo, hermanos. Celebrar el nacimiento de Jesucristo. Tenemos que vivir agradecidos, tienes que vivir con ese gozo, con esa esperanza de todo lo que hizo Jesucristo por nosotros, de todo lo que ha hecho. Celebremos, hermanos, que un día Jesús nació. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Inclinen su rostro ahí. Señor Padre, esta mañana, Señor, en tu palabra encontramos, Dios, los principios, Padre, para hacer lo que hacemos, Dios. No hay muchas veces, Señor, en tu palabra mandamientos claros, como en estas celebridades, Padre. Mandamientos contundentes, Padre, explícitos, Padre, de lo que debamos hacer o lo que no debamos hacer, Padre. Señor, en la mayoría de estas situaciones queda en nosotros, Padre, decidir, nosotros como cristianos, en esa libertad que nos das, Padre. Celebramos, Padre, en estos días, Señor, que Jesús, Padre, el Hijo de Dios, se hizo carne, Padre. En algún día lo hizo, Padre, que se desarrolló en un vientre humano. Ese fue el milagro, eso festejamos, eso celebramos. Y que nació a los 9 meses. Ese es un hecho maravilloso, Padre. Gracias porque podemos celebrarlo, Dios, y en familia, Padre. Es una obra maestra tuya, Dios, eso que hiciste hace 2000 años, Señor. Porque sin nacimiento, Padre, no puede haber muerte de Jesús. Gracias, Padre. Gracias esta mañana, Señor. Gracias, Padre, por esa libertad que tenemos como cristianos, Padre, hoy en día, para poder celebrarte, Señor. Padre, de respetar, Señor, a quien lo hace y a quien no lo hace. Te queremos dar gracias esta mañana, Señor, porque tenemos el deseo de celebrarte. Que naciste, que te hiciste carne, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor. Guíanos, Padre. Si tengo que pedirle perdón a alguien, tengo que irle a pedir perdón, porque estas fechas me dan el deseo, Señor, inclusive de dar un regalo. Y el regalo más grande eres tú, Señor, que has llegado a nuestra vida. Y si tengo que pedirle perdón a mi hermana, a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, es el momento de hablarle y decir, ¿sabes qué? Perdóname. Porque ha nacido Jesús en mi vida. Gracias, Señor, porque eres grande. Porque eres bueno, Señor. Bendícenos, Señor. Súbele, por favor, para cantar.